ha decidido dejarlos en libertad. Mira, yo en esta materia tengo una sola posición, cualquiera que sea el hecho sobre el cual me interroguen. Yo me atengo a lo que resuelven los tribunales de justicia, puesto que nuestro ordenamiento jurídico, quienes determina qué es delito, qué no es delito, cómo se califica ese hecho jurídicamente y cuáles son las medidas cautelares que proceden en relación con los eventuales procesados, son los tribunales de justicia. Y nuestro máximo órgano, la mayor expresión del Poder Judicial en Chile es la Corte Suprema. De manera que si la Corte Suprema así lo resolvió, así será. Ministro, eso yo no lo discuto, pero puesto que sería entrometerme en causas pendientes, y todos sabemos que la Constitución Política expresamente lo prohíbe. Yo no me puedo abocar a causas pendientes. Pero Así eso tiene una funciona. lista política también, ministro, cuando el ministro de Desarrollo Social había dicho ya hace un par de semanas que en la operación Huracán se había abusado de efectismo comunicacional y había dicho que Chile no tiene terrorismo. ¿Chile tiene terrorismo? Bueno, yo creo que existen actos terroristas aquí en Chile, si eso es evidente, y los tribunales de justicia así lo han declarado frente a otros hechos en varias ocasiones. Y estaban Ahora, bien imputados por de ahí, asociación ilícita terrorista estos 8 eso es algo que lo resuelve la comuneros Corte, mapuches. eso es algo que lo resuelve la Corte Suprema, y yo me atengo, te vuelvo a repetir, a lo que la Corte Suprema determina. Ahora, una cosa es señalar de que en Chile existan actos de terrorismo o situaciones que constituyan terrorismo y así la califican los tribunales, y otra cosa es decir que vivimos un estado generalizado de terrorismo en el país. Yo lo último, por No en el ejemplo, país, pero en la macrozona de la Araucanía. bueno, te insisto, esas son materias que las resuelven los tribunales de justicia. Y sí sé que Pero frente a desde la muchas... mirada política, ministro. Es que ya esas son opiniones ya, si tú quieres, subjetivas. Y con el debido respeto, yo soy ministro de Justicia, y en cuanto a ministro de Justicia, yo trato de moverme dentro de las esferas o dentro de los límites o dentro de los marcos que me señala la ley. Ministro, ha habido cambios sustantivos, cambió el titular de la cartera de justicia, cambió también la dirección del Servicio Nacional de Menores, pero la situación ha cambiado sustancialmente en el tratamiento de los niños que se encuentran a cargo del Sename por distintas circunstancias. A ver, en relación con el Sename, yo te puedo decir que en el último año, desde que asumí el Ministerio de Justicia, ¿qué es lo que hemos hecho? En primer lugar, hemos enviado al Congreso Nacional los 8 proyectos de ley que cambian completamente la política y la institucionalidad de los menores en Chile. Y esperamos que esos proyectos de ley sean aprobados por el Congreso a la brevedad. Algunos proyectos estaban esperando hacía mucho, pero muchos años. Y de esos 8 proyectos de ley ya llevo aprobado 2. Y espero que las próximas semanas o meses, por lo menos, aprobemos unos 2 o 3 más. Y el resto que lo dejemos lo más avanzado posible. Segundo, hemos celebrado convenio con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Cultura, con el Ministerio de Deporte, a objeto de darle una atención multisistémica a los menores vulnerables, de manera que este no sea solamente un problema del Ministerio de Justicia, sino que todas las agencias del Estado confluyan en él. En el caso de salud, con un especial énfasis en lo que es con la atención de salud mental. Tercero, hemos inyectado recursos adicionales al Servicio Nacional de Menores para mejorar la infraestructura de los centros. Cuarto, hemos hecho esfuerzos para mejorar los sistemas de capacitación a los actuales funcionarios. Quinto, hemos introducido el sistema de alta dirección pública para promover todos los cargos superiores al interior de esa institución. Bueno, y podría, Sergio, seguir señalándote muchas otras situaciones más. Ahora voy al punto. ¿Qué está solucionado? Y hemos cooperado, por supuesto, con los tribunales de justicia, con el Ministerio Público, con la policía, frente a cualquier hecho irregular que eventualmente pueda haber ocurrido y que pueda ser constitutivo de delito. Ahora, ¿hemos solucionado la situación de los menores en Chile? Por supuesto que no, pero estamos trabajando en ese sentido. Y la respuesta, en definitiva,
la vamos a tener cuando contemos con la nueva institucionalidad y la nueva política y qué es lo que está pendiente. ¿Usted cree del que de Congreso. aquí a fin de año van a despachar los 8 proyectos No, de ley no, del no, Congreso? no. Perdón, me encantaría, Sergio, que así fuese. Y lo acabo de decir, me encantaría. Pero yo creo que vamos a poder avanzar. Perdón, para mí, ¿qué sería lo óptimo? Que pudiésemos terminar con los proyectos, si tú quieres, entre dos proyectos que son aparentemente sencillos. El que crea el Defensor Nacional del Niño y el que crea la Subsecretaría de la Niñez. Esos dos aprobados, fuera del Congreso. Sí, fuera del Ya. Congreso. Ahora, Perdón, y me gustaría que dejásemos aprobado el proyecto de ley que, acuérdate, el que divide el Sename en dos servicios, por lo menos el proyecto de ley que regula el nuevo servicio que se va a encargar de los menores infractores de ley, que se va a depender del Ministerio ¿Y de eso Justicia. se refleja en el presupuesto 2018? Sí, por supuesto, todo está reflejado en el presupuesto del 2018. Prueba de ello es que el presupuesto de Sename aumenta en casi 20.000 millones de pesos. Son del orden de... el Sename tiene un incremento de presupuesto de un 8,2%. A ver, Ministro, perdón. Y esto, fíjate que lo conversamos la vez pasada que yo estuve aquí en esta radio. Yo les dije, mire, en los últimos 5 años el presupuesto Sename ha aumentado en un 40%. Fíjense que este año va aumentando en un 8% más. Es decir, casi en un 50% en los últimos 5 años. Si el incremento de recursos que se ha hecho en esta institución es enorme. Pero todavía necesitamos, te vuelvo a repetir, un cambio mucho más estructural que un cambio de diseño. Ministro, se requieren recursos, pero también se requiere capacitación para los distintos sectores que tienen que atender a los niños del Sename. Se lo pregunto porque hoy contábamos de los problemas que tienen en el Hospital Clínico San Borja Arriarán, en el Hospital Roberto del Río. En este último, por ejemplo, el 50% de las camas son ocupadas por niños del Sename en algún momento. Y en el San Borja Arriarán, lo que dicen los trabajadores es que hay hastío, temor, enfermeras mordidas, otras golpeadas por niños del Sename que deben ser atendidos ahí y ellos no cuentan con la capacidad para hacerlo. Nos decían, los jueces derivan a los niños y ¿dónde los internamos? ¿Quién los cuida cuando están aquí? ¿Quién se asegura de que no salgan cuando no están realmente enfermos muchas veces? En algunos casos se trata de deprivación del consumo de drogas porque han estado precisamente internados. ¿Qué se hace ahí, ministro? Bueno, tú estás poniendo el dedo en la llaga porque tú estás hablando de lo que es la realidad que se vive día a día. Y de tus palabras queda en evidencia de que intervenir a este tipo de menores no es tan simple como algunos estiman. Es una situación muy compleja. Por eso es que en la nueva política y en la nueva institucionalidad sectorial nosotros estamos replanteando la necesidad de reformular los sistemas de intervención. Porque te lo voy a poner de una manera bien concreta. Si un niño de estas características está descompensado, O sea, y necesita atención de todas maneras, por supuesto. Voy a eso ser fuera de prudente discusión. en el lenguaje, está descompensado. ¿Cómo intervienes tú? ¿Solamente con palabras? ¿Llamándolo a la persuasión? ¿No es posible desplegar algo de energía física para contener ese niño? Y si se despliega energía física, dice, son unos torturadores, por decirte, son unos maltratadores. Y el mismo niño va a reclamar, Y el mismo me ni- tocaron. y el mismo niño que es lo que va a dicen los reclamar. funcionarios del San Entonces, Borja, si por es ejemplo. bueno, por eso hoy día ya lo tenemos súper avanzado y esto va a terminar antes de que concluya mi gestión ministerial y el gobierno de la presidenta Bachelet. Porque estas son cosas técnicas, yo soy solamente abogado. Yo me reuní con la ministra de Salud, con Carmen Castillo, y le dije, mira Carmen, búscame los 3, 4, 5, 6 mejores médicos, psicólogos, psiquiatras, etcétera, y pongámonos de acuerdo, subescriben un protocolo, pero científico, profesional, técnico. ¿Cuáles son los métodos de intervención o los modos de intervención que se puede hacer respecto a un niño que está ¿Y ese protocolo ya está listo, ministro?
está muy próximo a darse a conocer, puesto que yo ya he conocido, a mí ya me han entregado algunos borradores sobre el particular. Pero tener una respuesta técnica, no al ojímetro, no en base a la intuición, Ahora, como puede ser mi caso. Ministro, se nos termina el tiempo, pero no puedo dejar de preguntarle por un hecho que ha provocado bastante revuelo, que dice relación con los 101 nuevos notarios. ¿Por qué son necesarios y cuál es el procedimiento para que esto sea transparente y no se traduzca, como se ha acusado en algún momento, de favores políticos? Muy simple. En relación con la creación de los 101 nuevos notarios, es una potestad del presidente de la República que se ejerce a través del ministro de Justicia. Yo para esos efectos ya dicté el decreto 1515 que crea 101 nuevos cargos de notario a lo largo de todo el país. Las razones por las cuales he creado estos nuevos cargos son las siguientes. En primer lugar, para que la ciudadanía para la ciudadanía sea más fácil acceder a ese tipo de servicios. En segundo lugar, para crear competitividad al interior del sector. En tercer término, para terminar con ciertos oligopolios que existen en algunas comunas y en algunos lugares en relación con ello. Bueno, y al haber más competitividad, no dice que estamos viviendo en una economía de mercado, eso se tendrá que traducir en más eficiencia en la prestación del servicio y también en un mejor precio para el usuario, que es lo que nos interesa. ¿Cuándo se concretaría el menor precio, ministro? En la medida que la competencia se vaya generando, independientemente que ya estoy estudiando o estoy revisando el actual arancel. Segundo, ¿Cuáles son los métodos para elegir a los notarios? la ley solamente me dice de que para crear nuevos notarios, para crear nuevas notarías, yo necesito un informe favorable de la Corte de Apelaciones. La ley no señala otra exigencia que aquello. Pues bien, en los 101 casos yo cuento con la aprobación de las Cortes de Apelaciones, pero además de eso he tenido presente la población, la actividad económica del lugar, el número de trabajadores que existen en el lugar, las consideraciones geográficas y en un caso en Puerto William, consideraciones geopolíticas. Y todo ello está explicado en el decreto respectivo. Ahora estamos en un procedimiento de los concursos, que no lo hago yo, lo hace el Poder Judicial. Tengo entendido que ya se han llamado como a 38 o 40 concursos de esos 101, y bueno, y estos se van a ir proveyendo estos cargos en la medida que los concursos vayan avanzando, y te prevengo que la mayoría de estos cargos no los voy a alcanzar a nombrar yo, sino que van a quedar para el gobierno posterior, y yo a quienes designo, a uno de los tres que la Corte de Apelaciones respectiva me sugiere o me propone, pues eso que es lo que establece la ley, y esto es absolutamente transparente. Una última consideración. Para crear estas nuevas notarías, perdóname, yo no necesito pedirle autorización ni al Congreso Nacional, ni a la Corte Suprema, ni a la Asociación de Notarios, ni al Papa de Roma, ni a ti. Esto es de la potestad reglamentaria propia del Poder Ejecutivo. Y yo, cuando tengo facultades, potestades, las ejerzo. Y menos aún la voy a negociar con los incumbentes. De manera que en lo que a transparencia se refiere, hemos sido absolutamente transparentes. Segundo, tanta preocupación que existe en torno a los nombramientos, yo te aseguro que hoy, habiendo cumplido un año de ministro de Justicia, yo no he nombrado en este año a ningún pariente mío, a ningún amigo mío y a ningún dirigente político. Ojalá que los ministros de Justicia de los gobiernos anteriores a este pudiesen decir lo mismo. ¿Quiénes no pueden decir lo mismo, ministro? ¿A quién se refiere? Averigüen. Ministro Jaime Campos, el ministro de Justicia, esta mañana en el Diario de Cooperativa. Muchas gracias, ministro, por venir a vernos aquí a Maipú 525 en el barrio Yungay. Que Gracias, ministro. Buen día. Gracias.